Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. Oh, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Solo a ti, oh digno, te adoramos, Jesús. Hola, bienvenidos a este servicio de estudio de la carta a los Romanos. Proseguimos y continuamos con la lección número 5. Ya hemos visto los dos primeros capítulos y haciendo un pequeño paneo rápido de lo que hemos visto, hablamos que la carta a los Romanos tiene 5 grandes temas. Tiene una introducción, 5 temas y una conclusión. Arrancamos con la primera sección, que es el pecado. La segunda sección es la salvación, la tercera sección es la santificación, la cuarta sección es la soberanía, que es la relación de Dios con el pueblo de Israel, y la quinta sección es el servicio, y finalizamos con una conclusión. Vamos a estudiar hoy un tema muy interesante, y es ¿por qué la religión
no salva? ¿Por qué la religión no me puede salvar? Y esta carta la hemos denominado el libro o la carta que habla acerca del gran tema de la gracia. La gracia es la que transforma nuestra vida. Y hoy vamos a ver eso. ¿Por qué la religión no me salva? Y por qué lo único que salva es Jesucristo. Recuerden, para este estudio recomendamos tener una agenda o algo en que tomar nota, tener un bolígrafo, tener su Biblia a la mano. Yo tengo mi Biblia Reina Valera de 1960 y una bebida caliente si quiere para no dormirse, o agua, que a veces yo también necesito un poco cuando estoy enseñando. Entonces vimos las grandes secciones, ya las vimos, la introducción de lo que significa o lo que contiene la carta a los romanos. Y Pablo nos habló en la primera sección, que es del capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, que es lo que vamos a estudiar la otra semana. Pablo nos muestra un caso convincente acerca del pecado, acerca de lo que la humanidad está enfrentando. ¿Por qué debemos ser salvos? ¿Cuál es la situación real de pecado de la humanidad? Y él encontró tres clases de personas, o tres clases de personas que han fallado, de categorías más bien, de gente que ha fallado. Están los rebeldes, los respetables y los religiosos. ¿Cuáles son los rebeldes? Los rebeldes son los que viven con dos pecados básicamente, y es la impiedad y la iniquidad. La impiedad es que yo vivo como si Dios no existiera, y la iniquidad es que yo vivo sin reglas, como si no existieran reglas. La segunda categoría de los rebeldes son aquellos que se creen mejor que la primera categoría y son autojustos. Ellos creen que todo lo que hacen está bien hecho ante los ojos de Dios. Y la tercera categoría, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, son las personas religiosas. De estas tres categorías, la primera y la segunda son más fáciles, más fácil la primera, más difícil la segunda y casi que imposible la tercera de recibir la palabra del Señor. Son menos accesibles al Evangelio. La primera categoría son las personas que están pasando una necesidad, una dificultad, que su vida ya realmente se dañó, que su vida está hecha un hoyo, un meollo, y están a punto de tirar la toalla y levantan su mirada al cielo y dicen: necesitamos a Jesús. Es la primera categoría, que es la gente que vive como si Dios no existiera o vive como si no tuviera reglas, que conocemos muchísima y estamos rodeados de muchísima gente en esta categoría. La segunda categoría son personas que van a la iglesia algunas veces, otros no van a la iglesia, pero creen que son de mejor familia, se creen que son mejores personas que los demás, entonces miran los pecados de los otros y dicen: yo no soy así. Esas personas son más difíciles para aceptar el Evangelio. Y viene una tercera categoría, que es la que vamos a hablar hoy, que está en el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 29, vamos a estudiar hoy, que son los que están en la iglesia o los que creen tener la verdad y se escudan en la verdad para mantener su posición, y estos ya no son de mejor familia, son de mejor país, son de mejor estrato, son de mejor Dios que nosotros. Y esas personas, por eso decía que es casi imposible ganarlas para Cristo, porque están muy, muy, muy cegadas. Es más fácil compartir la palabra con una persona que está activamente en el pecado, apartada de Dios, que una persona que está en Dios y comete pecado, que no quiere arrepentirse. Vamos a estudiar entonces este tipo de personas y vamos a definir lo que significa religión. Aquí lo tengo para que usted lo tenga allí en su pantalla. La definición de religión: el mejor intento del hombre para alcanzar a Dios. Religión es el mejor intento del hombre para alcanzar a Dios. Y la Biblia habla de una relación, no de una religión. Y relación podríamos definirlo como el mejor intento de Dios para alcanzar al hombre. ¿Sí vemos la diferencia? La religión se basa en mí, la relación se basa en que Dios me busca a mí primero. En este pasaje del capítulo 2, versículo 17, Pablo habla específicamente a la religión judaica. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. Podríamos sustituir en este caso de estudio que vamos a hacer la palabra judío o judaico por miembro de iglesia. Y Pablo nos va a relatar 8 características que tiene una persona religiosa. Vamos a tomar nota. No es una lista de saber usted quién es religioso de las personas que usted conoce que va a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de evaluar mi vida, hacerme un examen, analizarme yo mismo, pedirle al Espíritu Santo que obre en mi vida y me muestre de esas 8 características en cuál estoy fallando yo o cuál estoy cometiendo yo. Característica número 1. Las personas religiosas dependen de una etiqueta. En el versículo 17 Pablo inicia diciendo, capítulo 2, he aquí,
tú tienes el sobrenombre de judío. Pablo les está diciendo aquí que si se llaman judío, creen que tienen la entrada garantizada al cielo. Los judíos creían eso, los judíos creían que su etiqueta o su nombre o su género, como los decían, ¡ay, allá va un judío! Es como cuando nosotros salimos del país, siempre la mayoría de gente dice, ¡ay, ahí viene un parce! Y siempre nos miran así porque creen que todos los colombianos hablamos parce. Entonces nos miran y dicen, ¡ay, ahí va un parce! Entonces parce es colombiano. Y entonces porque dicen que soy parce, entonces ya creen que yo estoy con problemas de droga. Pero a los judíos les pasaba algo similar. Ellos iban allá y decían un judío, entonces los judíos creían que porque les decían judíos o porque tenían esa etiqueta sobre sus vidas, entonces ellos ya tenían ganado un pasaporte y una entrada al cielo. La palabra judío viene de la palabra Judá. Judá se utiliza por primera vez en la Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 6. Y literalmente Judá significa el que alaba mejor o el que alaba a Dios. O sea que judío significa el que alaba o el que alaba a Dios. Ese es el resultado de Judá, ese es el significado mejor de la palabra Judá. Los judíos más que cualquier otra raza dependían de su etiqueta. Si ellos les preguntaban, ¿estás bien con Dios? Ellos respondían, pues absolutamente sí, obvio, no es que yo soy judío. Y creían que por el hecho de ser judíos, entonces ellos eran salvos. Y contemporáneo ahora, mucha gente que va a la iglesia, mucho miembro de iglesia, mucha persona que asiste a la iglesia, creen que porque les dicen cristianos o porque van a la iglesia, tenemos la salvación garantizada. Y no se trata de eso. Ahora nos preguntan, ¿eres cristiano? Y la gente contesta, ¿a qué iglesia asistes? Yo asisto a la iglesia tal, yo asisto a la iglesia tal, creyendo que una denominación nos va a salvar. Y entre denominaciones lo que hacemos es mirarnos como que esta denominación está equivocada porque cree esta doctrina, esta denominación está equivocada porque se basa en esta otra doctrina. Los que tenemos la verdad somos nosotros y estamos absolutamente equivocados. ¿Eres cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque mi mamá era cristiana, mi papá fue cristiano, mis hermanos son cristianos, entonces yo soy cristiano, entonces yo he ganado el reino de los cielos. Entonces estamos equivocados. Las personas religiosas creen que una etiqueta los va a salvar. Número 2. Las personas religiosas dependen de reglas y reglamentos. Dice el versículo 17 en la parte B. Te apoyas en la ley. Está hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Comúnmente se conoce este libro, estas 5 partes, estos 5 primeros libros como el Pentateuco, que significa 5. Fueron los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los judíos llaman a aquellos 5 libros la Torá. Y el hecho es que la ley, o sea, seguir a pie de la letra la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros o todo el Antiguo Testamento no ha salvado hasta el día de hoy a nadie y no va a salvar a nadie, absolutamente nadie. Gálatas nos enseña que ese no es su propósito, el propósito de la ley no es ese. Los judíos pensaban que simplemente porque la ley fuera su nación, eso los hacía creyentes y ellos poseían la salvación instantánea, o sea, nacieron en una raza escogida, una raza superior y entonces eran salvos porque sí. Solo por poseer estos libros pensaban que iban a ir al cielo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículos 39 al 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús estaba diciendo, ustedes creen que van a ir al cielo porque conocen las escrituras o porque tienen las escrituras. Y eso no ha cambiado absolutamente nada para el día de hoy. Mucha gente cree que porque tiene una Biblia, muchos cristianos creen que porque tienen una Biblia son dueños y poseedores de una Biblia de estudio, la mejor Biblia, la Biblia más costosa, la Biblia que tenga más colores, la Biblia que tiene mapas y la Biblia que ponen su dedo allí y entonces sale una pantalla digital y les cuenta toda la historia. Son cristianos puros, auténticos y ya se han ganado el cielo. Eso no es así, porque muchos cristianos tienen la palabra de Dios pero ni siquiera la abren, llevan años, meses o días, lo que sea, que no han abierto la Biblia y se jactan de eso. Número 3, los religiosos piensan que tienen una posición especial para con Dios. Ellos piensan que tienen una posición especial con Dios. Dice la palabra del Señor en capítulo 2, versículo 17, y te apoyas en la ley y te jactas de tu relación con Dios. Te glorías en Dios. A veces los más orgullosos, las personas más orgullosas del mundo son los religiosos.
porque juzgan y miran a los demás y se jactan de su relación con Dios. Piensan que tienen una posición de privilegio con Dios. Venga, le enseño a orar, porque es que yo sí oro de una manera diferente. A mí Dios sí me escucha mis oraciones. A usted le falta fe, le falta ponerle sentido, porque Dios a usted no lo escucha. Si Dios no lo escucha es porque algo está mal en su vida. Esos son los religiosos. La persona religiosa piensa que él hace así y entonces Dios viene y se postra ante él y dice, oh maestro, ¿qué quieres? Esa es la gente religiosa. Yo le enseño aquí a la gente en la iglesia que en muchos casos yo también oro y siento que mi oración no pasa del techo. Hay momentos en que me siento lejos de la presencia de Dios, no porque Dios haya alejado de mí, sino porque yo a veces me siento apartado del Señor. Y la gente piensa que los pastores tenemos un teléfono rojo. Levantamos el teléfono rojo y decimos, Señor, llegó Pepito Pérez a pedir un consejo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué le digo? Y el Señor me responde, bueno, Pepito le mandó a decirle al Señor que tranquilo, que le va a responder la otra semana. No es así. Los religiosos creen que son privilegiados, que son los escogidos, que son los de Matrix, son Neo, y que Dios los ha escogido en medio de toda la civilización para llevar el mensaje del Señor. Jesús no tenía absolutamente nada, pero nada que ver con la religión. La única cosa que Jesús tenía con la religión era que Él estaba en contra total de ella. Y Él enseñaba claramente que la religión no iba a salvar a nadie. Los judíos estaban muy seguros y estaban totalmente equivocados porque tenían una religión. Al estudiar las Escrituras muchas veces encontramos que Dios no usó las organizaciones religiosas, la religión organizada para llevar su mensaje. Por ejemplo, cuando nació Jesús, Él no utilizó a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los escribas para llevar el mensaje. Él utilizó a unos pastores común y corriente. Y cuando se anunció la venida de Jesús, ya en el momento que Jesús iba a llegar, no lo hizo a través de los fariseos, no lo hizo a través de los doctos en la palabra, no lo hizo a través en las sinagogas, sino utilizó un hombre que se llamó Juan el Bautista, que lo hizo clamando en el desierto. Eso es lo que hace el Señor. Muchas veces no utiliza a los organizados religiosos para llevar su mensaje. Muchas veces el Señor utiliza personas común y corrientes. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 17, tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te jactas de tu relación con Dios y conoces su voluntad. Número 4, que como característica que tiene una persona religiosa es que piensa que tiene una entrada directa a Dios. La gente religiosa piensa que tiene una entrada directa a Dios, porque el apóstol Pablo está diciendo, conocen su voluntad. Aunque piensen que todo está claro, ellos conocen la voluntad de Dios, pero no basta con conocer la ley, debemos ponerla en práctica, hay que obedecerla. E instruido por la ley apruebas lo mejor, dice el apóstol Pablo en el versículo 18. E instruido por la ley apruebas lo mejor. En Filipenses capítulo 1, versículo 10 tenemos la misma frase, solo se usa 2 veces en la Biblia. En Filipenses dice, para que aprobéis lo mejor. Está hablando de valores, de prioridades. Número 5, en estas 8 características de una persona religiosa, mantienen un alto nivel moral. ¿Cómo así? Mantienen un alto nivel moral. No hay ningún problema en tener un alto nivel moral. Es más, es necesario tener un alto nivel moral porque eso es un código fuerte de ética y nos ayuda a aprobar lo que es superior. Debemos buscar lo mejor en la vida, debemos buscar la excelencia en la vida y mantener una norma altísima de integridad, pero la integridad no me va a abrir las puertas del cielo. Los judíos y muchísima gente religiosa pensaban que eran superiores debido a su gran moral. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo estoy bien con Dios. El que necesita ir es tal persona. Él sí necesita ir a la iglesia. Yo no necesito. La gente religiosa generalmente tiene una norma alta de moralidad. ¿Por qué? Pablo está diciendo, porque estáis instruidos en la palabra, en la ley. O sea, han leído la palabra de Dios, la conocen y la señalan y memorizan. Muchos judíos han memorizado, o la mayoría de judíos deben memorizar por ley los 5 libros de la Biblia, los conocen, los leen totalmente. Tienen muchísimo conocimiento intelectual y son estudiantes de la palabra. Pablo sistemáticamente está derrumbando ese pensamiento de la gente que creía que por ser judíos ya tenían el pasaporte al cielo. Pensaban como, no soy el pervertido del capítulo 1, no soy el autojusto del capítulo 2, entonces yo sí vivo una vida limpia, yo soy religioso, yo hago buenas obras y le agrado al Señor por lo que hago. Leo la Biblia y soy instruido en la ley. Esos privilegios creían ellos que los hacían sentir orgullosos. Pero miren lo que dice versículo 19.
¿Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad? Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo está usando estos términos comparando a la gente religiosa con ellos mismos y los términos que usan para otra gente. Les está diciendo el versículo 19, ustedes están confiados porque son maestros, porque son instructores y porque son guías. Y eso es lo que la gente religiosa piensa, que porque conocen un poco de palabra, entonces como guían a otras personas, como están discipulando a alguien o están mentoreando a alguien, entonces tienen el cielo ganado. Y así no funciona. La sexta característica de la gente religiosa es que se sienten superiores hacia los demás. Se sienten superiores de los demás, se sienten mejores que los demás. Piensan que ya lo tienen todo cuando los demás no tienen. Somos los maestros, somos los guías, somos el camino. Nosotros, ¿qué haría Dios sin nosotros? Es lo que la gente religiosa piensa. Todos los demás son ciegos, son necios, están en las tinieblas, son tontos, son estúpidos porque no conocen la palabra de Dios. Generalmente encontramos personas que están comenzando a caminar en Cristo y no logran entender la Biblia. Toman la palabra y dicen, pastor, yo leo y no entiendo absolutamente nada. Los religiosos dicen, está en pecado porque el Espíritu Santo no le da el discernimiento. No es así. Un religioso cree que todo lo sabe, se deleitan en demostrar cuánto saben de la palabra, todo le sacan versículo, son orgullosos y se sienten felices y su ego es alimentado cuando lo corrigen a uno. Por ejemplo, es que en el arca de Moisés, qué tonto, qué bruto, ¿cómo se le ocurre decir que el arca de Moisés? No, tenemos que cambiar y romper eso. Ahorita lo vamos a ver en el punto número 8, qué es lo que está pasando y qué es lo que hace. El hecho es que el Señor le da la ley al pueblo judío y Pablo le está hablando a ese pueblo y ellos creen que son especiales. ¿Y por qué el Señor le dio la ley al pueblo judío? ¿Tenían algo diferente? No, simplemente el Señor se lo dio al pueblo judío. Se lo pudo haber dado al pueblo colombiano, pero en ese tiempo todavía no habían descubierto América, o sea que ahí hubiera frenado un poquito la cosa. Pero que el Señor se lo haya dado al pueblo judío no quiere decir que era una raza especial, una raza superior, los superhumanos, los que inyectaban sangre y no les infectaba absolutamente nada, no. Son personas de carne y hueso común y corriente, solamente que el Señor le plació, los escogió. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en el estudio de los romanos. Vamos a hablar de ese tema, por qué el Señor los escogió. Ellos fueron escogidos por una sencilla razón o para un sencillo propósito, y era que llevaran el mensaje a todo el mundo. Pero el pueblo Israel, el pueblo judío, fue envidioso y no quiso compartir las buenas nuevas con el mundo. Se quedaron con eso. Por el contrario, separaban a la gente, cada vez quitaban más a la gente de acercarse al verdadero amor de Dios y ponían reglas y eran absolutamente estrictos y no todos podían llegar. Por eso Jesús se molestó en el templo cuando llegó y vio que estaban ofreciendo sacrificio y decían, la paloma que ustedes traen no es la paloma santa. La paloma que ustedes tienen que comprar es la paloma que nosotros les decimos. La ofrenda que ustedes van a presentar no es justa delante del Señor, es la que nosotros presentamos. Y el Señor se dio cuenta de eso y por eso vino Jesús a que entregarle la gran comisión a su iglesia, a los que creemos en Él, para que nosotros vayamos y hagamos lo que el pueblo de Israel no quiso hacer. La Biblia dice que Jesús vino a derrumbar las barreras y no se estaba dejando salir del mensaje. Él escogió otro grupo de personas para compartir el mensaje con el mundo y somos nosotros. La gente religiosa tiene una actitud de superioridad hacia los demás. Son todos los que bofetean a las personas con lo que creen saber y después dejan de ser perseguidos. O sea, son personas que ofenden. Y si su fe lo hace sentir superior a otra persona y usted mira a la persona por encima de su hombro o la ve como inferior, usted no está teniendo relación, usted está teniendo religión. La fe verdadera nunca me va a hacer sentir a mí superior. Quiero citar una frase que dice el pastor Billy Graham. Él dice, el evangelismo es un mendigo compartiendo el pan con otro mendigo. Una persona que está en condición de vulnerabilidad y de necesidad, compartiendo lo poco que tiene con otra persona que está en la misma condición. De eso se trata el evangelio. Yo no soy mejor que nadie. Porque lleve caminando más tiempo en Cristo, porque mi confianza esté puesta en el Señor, porque mi fe esté sustentada en Dios, no quiere decir que yo soy mejor persona que otro. Eso es lo que se debe hacer. Veamos el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Pablo está haciéndole 5 preguntas a la gente en este versículo 21 y viene el punto número 7 de las características de una persona religiosa. Les hizo 5 preguntas. Una característica de la gente religiosa es que no siempre practican lo que predican. Miren que no estoy diciendo que nunca practican lo que predican, no, estoy diciendo que no siempre una persona religiosa practica lo que predica. Algunas veces sí lo practica, pero otras veces no. La gente religiosa es apta para la hipocresía porque sus normas son externas. Predica una manera de actuar, un comportamiento que debemos tener y nunca va a llegar a serlo esa persona. Y eso le ofende y le molesta a Dios. Pablo les hace esas preguntas. ¿Practicas lo que predicas? ¿Enseñas? ¿Predicas? ¿Dices? ¿Abominas? ¿Te jactas? ¿Qué tienen en común estas palabras? Que todo se relaciona con una parte de nuestro cuerpo y es la boca. Esas 5 palabras se relacionan con una parte de nuestro cuerpo que es la boca. Pablo está diciendo, tu andar no es como tu hablar. La manera que te comportas no es acorde, no es congruente en la manera que tú hablas. Y aquí hay personas religiosas, o en este punto podemos ver personas religiosas, y conocemos muchísimas personas religiosas que su comportamiento es uno y sus palabras son otras. Que dicen una cosa de dientes para afuera, exterior, pero en su interior hay otra cosa. Y él está citando Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Mucha gente religiosa alaban al Señor o dan servicio al Señor solo con su boca. Van a una iglesia, van a un templo, van a una catedral, levantan las manos al Señor, sacan su rosario, leen el rosario, cantan alabanzas, hacen cosas con sus labios, pero cuando salen de allí, su estilo de vida no concuerda absolutamente con nada de eso. Voy a utilizar una expresión y perdónenme, no quiero herir susceptibilidades, pero hay muchas novelas colombianas que hablan de narcotráfico y en esas novelas vemos cómo el sicario, el que va a ir a matar a otra persona, toma un escapulario que es la figura de un santo de la religión católica, se lo amarra en su mano, se lo amarra en el tobillo, se lo amarra en la pistola y se persigna y ora, reza a este santo para que le vaya bien. Eso es totalmente ilógico, eso es una persona religiosa. Vemos que dice Ezequiel capítulo 33, versículos 31 y 32. Es la base de lo que Pablo está diciendo, es una correlación de lo que Pablo está diciendo. Dice Ezequiel 33, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hay muchísima gente religiosa que asiste a la iglesia, que ve las alabanzas, escucha las alabanzas, levanta las manos, canta las alabanzas, escuchan la palabra que viene a través del predicador o del maestro que está dando la palabra, cargan su Biblia, la llevan debajo del brazo y salen de allí, pero no tienen la mínima intención de poner lo que han aprendido en práctica. Eso es lo que pasa. Cuando Jesús llega a nuestra vida cambia totalmente. Pablo notó y habló de las 7 características de una persona religiosa. Y el resultado de la religión en el mundo viene en el versículo 24. Vamos a leer qué dice el versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No es fácil para Pablo escribir este pasaje, porque el peor pecado en el cual se acusaba a los judíos en ese tiempo era la blasfemia. Era el peor pecado para ellos. Y él les está diciendo, ustedes que se jactan de ser los conocedores de la palabra, ustedes que se jactan de tener la ley, ustedes que se jactan de tener una mejor relación con Dios, ustedes hacen que los que no conocen de Dios blasfemen del nombre de Dios. Está diciendo eso. Debido a la religiosidad de ustedes, los que no conocen de Dios dan la vuelta al Señor. Imagínense esta acusación tan tremenda que Pablo está haciendo. Mucha gente no va a la iglesia porque tengan problemas con Dios. Mucha gente no va a la iglesia, no asiste a la iglesia porque tienen problemas con los que van a la iglesia, con lo que perciben de lo que la gente que va a la iglesia hace. El problema mayor no es si creen en Dios. Mucha gente sí cree en Dios, creen en Jesucristo, sí creen en Jesucristo, creen en la Biblia, sí creemos en la Biblia. Pero ¿por qué no van a la iglesia? Porque dicen que fui herido,
hace un tiempo. No tengo ningún problema con Dios, no tengo ningún problema con Jesús, no tengo ningún problema con la palabra. Es más, yo estudio mi Biblia en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro al Señor, pero yo no quiero saber nada de las iglesias cristianas. Es una verdad que conocemos, es una verdad que hemos visto. Tal vez usted y yo hemos sido culpables de ese pecado, tal vez usted y yo hemos sido culpables y el Señor dice, tengan cuidado de no ser piedra de tropiezo con mis pequeños. Y de pronto usted en algún momento o yo en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para algunos pequeños. Y Pablo está acusando a los judíos de decirles, ustedes son culpables que el nombre del Señor sea deshonrado. Pablo dice que la manera como vivo afecta a los no creyentes y por eso los no creyentes no quieren asistir a la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha encontrado una persona que le ha dicho, si ser cristiano es comportarme como se comporta esta persona, yo mejor no quiero saber nada de Cristo? Si ser cristiano significa vivir como vive esa persona, que pide prestado y no paga, que se la pasa de chisme en chisme, que se la pasa de contienda en contienda, que el esposo se la pasa de mujeriego, que se la pasan tomando cerveza, que se pelean, que cada rato viene la policía, llaman a la policía por violencia intrafamiliar y luego los domingos salen con una Biblia, todos bien peinaditos y se van para la iglesia. Si eso es ser cristiano, déjeme mejor aquí quieto, yo prefiero no hacerlo. Esa es la acusación que está diciendo Pablo. La Biblia está diciendo que tenemos que tener cuidado con nuestra manera, con nuestro testimonio, con nuestra actitud hacia los no creyentes, hacia la gente que no conoce del Señor. Hay testigos repugnantes, hay personas que testifican de una manera tan fea que la gente dice, yo no quiero conocer al Dios que ellos sirven. Mahatma Gandhi en algún momento de su vida estuvo estudiando las enseñanzas de Cristo y estaba a punto de hacerse cristiano, pero llegó a Estados Unidos y fue a la parte sur del país, donde la gente lee muchísimo la Biblia, y al llegar allá, a esa parte sur del país, y fue a un restaurante y no lo dejaron entrar, no le permitieron entrar por su color de piel, por ser una persona que tenía un color oscuro de piel. Él después en una entrevista dijo y escribió en algún momento que él rechazaba el cristianismo, no por Cristo, no por Jesús. Él rechazaba el cristianismo por causa de los cristianos que vivían una hipocresía en sus vidas. Tremendo. Pero hay personas que no van a llegar a los pies de Cristo por culpa de la religiosidad. Debemos recordar dos afirmaciones para no cometer estos errores. El primero es que mi función como creyente no es ir y hacer religiosos a todas las naciones. El Señor dijo, ve y haz discípulos de las naciones. Y cuando el Señor no me ha llamado a mí a que yo vaya y que vuelva una persona religiosa. Todo es pecado, todo es malo, no hable eso, no levante la voz, no se comporta así, no se vista así, no se maquilla así, no salga con este señor, no vayan, apague el televisor, cambie ese canal, quite eso, póngase a leer la palabra, todo el tiempo religioso, 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 religioso. El Señor no me llamó a mí a ser religioso, el Señor me llamó a mí a ser testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida, que yo les enseñe a obedecer lo que Él nos enseñó a nosotros. Pablo dijo, sean imitadores míos, ¿pero por qué? Porque yo imito a Jesús, yo no imito al mundo. Eso es lo que está diciendo. Lo primero que usted debe tener en cuenta. El Señor no me llamó a mí a hacer religiones de las naciones ni a ser personas religiosas. Y lo segundo que debemos recordar es que yo no debo esperar que un no creyente se comporte como un creyente hasta que lo sea. Y eso es otro problema que nosotros tenemos. Eso incluye a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, en caso de las mujeres, a nuestras hijas, a nuestros primos, a nuestros vecinos. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. El único que da el poder para transformar a las personas es Cristo. Jesús nunca le dijo a nadie, ay, te acercas a mí. No, un momento. Ve y cambias tu estilo de vida. Ve y limpias tu conciencia. Ve y deja los hábitos malos que tienes. Ve y perdona al que está herido y luego vienes y hablas conmigo. Jesús le dijo, ven con tus malos hábitos, con tus pecados, con tus errores, con todo lo que cometes mal, ven, porque yo tengo el poder para que tú seas transformado. A través del Espíritu Santo recibiréis poder y serás una vida transformada. Y tendrás y podrás dar testimonio. Pero nosotros creemos que la gente que viene a la iglesia tiene que comportarse como yo me comporto. Por eso como pastor yo enseño, y lo digo sin herir susceptibilidades, espero no herirlas, que yo le recomiendo a los pastores que borremos en ciertos momentos de la vida de la iglesia la palabra hermano. ¿En qué momento específicamente? Cuando una persona llega a la iglesia.
Una persona llega y no entiende el léxico cristiano y lo que le estamos diciendo es hermano. Y le pedimos que pase al frente y haga una oración y repita después de nosotros. Y se arrepienta de sus pecados y hay fiesta en el cielo. Sí, la Biblia lo relata. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Eso lo hablamos hace poco. Pero no podemos esperar que a los 8 días la persona ya cambie su comportamiento. Ya no diga palabras, ya lea la Biblia, ya esté orando, ya esté diciendo, uy pastor, qué palabra tan ungida, uy siervo, qué honor, qué bendición. Oh, el santo estuvo con nosotros, el Kairos de Dios vino sobre nuestras vidas en este momento. Oh, lo mejor que me ha pasado en la última semana es haber conocido a Cristo y ser como soy. No debemos esperar que la persona tenga el total convencimiento de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que experimente una relación con Jesús para que esta persona cambie. No, antes que eso suceda, no podemos exigirle que se comporte como un creyente, porque es un bebé espiritual y a los bebés se alimentan con leche. Cuando ya tenga un compromiso mayor, se le empieza a dar alimento sólido y podemos exigirle un poco más. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos colocar un letrero afuera que diga, por favor, si usted califica en esta lista de pecados, no puede ingresar a la iglesia. Por favor, vaya y cambie su estilo de vida y luego regrese. Si nosotros hacemos eso con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, no solo en la iglesia, en nuestra vida diaria, con la gente que nos rodea, y la gente viene a acercarse hacia nosotros a pedirnos un consejo y nosotros, por el contrario, los alejamos y los quitamos y los miramos mal, uy, esta persona, ahí viene un pecador, míralo, es adúltero, uy, Señor, saque, que vaya por el lado, que no me toque, que no se me arrime. Si nosotros comportamos de esa manera, lo que estamos haciendo es mandar a la persona hacia el enemigo, mandar a la persona al mundo. Una persona necesita rodearse de personas que tengan un nivel espiritual un poquito mayor para que sean salvas. Yo explico el Salmo 23 a veces de esta manera. El Salmo 23 inicia que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, estará conmigo, ¿sí? Es mi pastor, ese momento hermoso. Pero luego hay una parte del Salmo 23 que dice, y aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Es el momento del valle. Y yo le explicaba cuando estudiamos aquí el Salmo 23 que cuando el rey David hablaba de esto es porque en los valles que habían en Israel en ese tiempo habían unas montañas muy altas y el sol no entraba, era muy oscuro y eran muy peligrosos y eran muy solos y eran muy profundos. El único momento en que el sol pegaba sobre ese acantilado, ese valle por donde él pasaba, era cuando estaba en el mediodía. Pero todo el resto del día era un lugar muy oscuro. Y él relataba de esa manera, cuando yo pase por ese momento de peligro, de soledad, de angustia, tú me infundirás aliento. Y la tercera parte del Salmo 23, lo digo yo así, dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y yo no puedo pedirle al Señor que me pase de este valle, de este momento, de bendición, de plenitud, de soy un bebé espiritual y que me bote a los leones. Yo tengo que pasar por un proceso. Y si yo no paso por ese proceso, tengo que regresar al mismo. Y la gente que llega a la iglesia, la gente que conoce a Jesús, puede ser pecador, califique el pecado como usted quiera. Cuando llega a Cristo es un bebé espiritual y se encuentra en este momento que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la función de nosotros como creyentes que ya pasamos al otro nivel, que estamos en la mesa donde el Señor adereza delante de nuestros angustiadores, es regresarnos y ayudarles a caminar por ese valle de sombra de muerte. Pero no podemos pretender que esa persona que está aquí se comporte como usted, que ya ha batallado por varias guerras, que usted ha luchado la buena batalla, que usted ha crecido y es un gigante espiritual. Usted tiene que ayudar a este pequeño a seguir adelante. Tenemos 3 opciones en nuestra vida. Darle la espalda a la persona y darle una patada y decirle no vuelva. La segunda opción es caminar con esa persona de lado, dándole un poquito la espalda, esperando que cometa el error y que caiga para luego juzgarla, que son el segundo tipo de personas. O puedo hacer lo que debemos hacer, que es lo que dice el Señor, y es entender que esta persona va por un camino que yo de pronto ya caminé o que no ha experimentado lo que yo he vivido y debo ayudarla a que salga adelante. La función del amigo no es callar el error del otro y esperar que cometa la falta. La función de un amigo y de un cristiano verdadero es decirle, ¿sabes qué? Te voy a decir lo siguiente en el nombre de Jesús. Estás fallando, estás cometiendo este error. No eres una persona de esta manera, pero puedes llegar a ser este tipo de persona. No se trata de decirle de manera crítica y ofensiva los errores. Se trata de, en amor, hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar para que lleguemos a otro nivel. Jesús tiene cosas grandes para ti. De eso se trata. Debemos aceptar a todas las personas en dónde están y cómo están y después ayudarles a que se comprometan con el Señor. Cristo les va a dar el poder para
que tengan ese cambio. La gente no se ofende por un testimonio sincero y genuino. La gente que ama y comparte su fe honestamente no se molesta con los no creyentes. Los falsos y los hipócritas, la gente religiosa, son las que repugnan. Es decir, llega una persona y le cuenta su testimonio o pide ayuda y está en una situación difícil, de lo que sea, y la persona que de verdad tiene a Cristo en su corazón la ve con ojos de misericordia y la ayuda a levantar. Pero la persona religiosa comienza a taparse la nariz, comienza a mirarlo por encima. Ay, le estoy viendo todos los chukis, le estoy viendo todos los demonios, esa persona está endemoniada. Uy, Señor, llegó un homosexual al lado mío. Ay, por favor, apártese de mí. Lo que tenemos que odiar es el pecado, pero debemos amar al pecador porque Cristo vino a morir por todos los pecadores. Y usted y yo fuimos pecadores, aunque usted no lo quiera ver, y probablemente usted y yo también cometemos pecado. El hecho es que la gente en el mundo está más dispuesta a recibir las buenas nuevas que nosotros en compartirlas. La gente está esperando que nosotros vayamos y les hablemos de Cristo, pero nosotros muchas veces no queremos compartir de Cristo. La gente religiosa está tratando de obligarlos a entrar a una religión y la gente dice, yo no quiero saber de su religión. ¿Usted creo que ha escuchado esa respuesta? ¿Cambió de religión? Ya lo cambiaron de religión porque ha sido así impuesta y no se ha mostrado la relación que hay con Jesús o lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Nosotros no tenemos que defender lo que no representa un cristiano verdadero. Hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad en el nombre de Jesús, ¿sí? Se han hecho muchas cosas malas en el nombre de Jesús. Las cruzadas, si usted le ha leído un poco de historia, ve que había un grupo de personas religiosas que iban con caballos y ejércitos y tomaban las aldeas y violaban y mataban a la gente, quemaban los que decían que eran brujos o los que sospechaban que eran brujos o brujas, los quemaban en una hoguera, los que blasfemaban contra la religión de ellos, los quemaban en una hoguera y mataban en el nombre de Jesús. Aún Hitler hizo algunas cosas supuestamente en el nombre de Jesús. Entonces yo no tengo que ponerme a defender eso. No tengo que defender eso. Yo tengo que defender ese tipo de cosas. Generalmente los cristianos caemos en eso, en pelear y defender el otro cristiano que está dando mal testimonio, pero es que vea que en las noticias salió un pastor que estaba robando y se ponen en pelea con la gente a defender eso. Miren, eso no hay que defenderlo. Lo importante es lo que el versículo 24 dice, que la religión manda al infierno. La religión no salva. Uno de los deseos como pastor y como creyente es que la gente aprenda a ser cristiano sin ser religioso. Y no es fácil. Es uno de los deseos más profundos de nuestro corazón como iglesia, que la gente sea creyente, que la gente viva como Cristo quiere que viva, que esté llena del Espíritu Santo, que la gente no sea excéntrica para hablar, sino que sea totalmente natural. Jesús fue completamente espiritual y totalmente natural. Jesús no era religioso. Jesús, dejen que los niños vengan en pos de mí. Él no se ponía con tanta cosa. Muchas veces lo que la religión hace es sofocar la humanidad de la gente. Entonces la gente va a la iglesia y no se mueva, no hable. ¿Por qué se vino con esa ropa? ¿Por qué se vino con la otra ropa? Los hombres se sientan acá, las mujeres se sientan acá, las mujeres con falda hasta el tobillo, la mujer se tiene que peinar de tal manera, el hombre tiene que mirar acá. Por favor, todos aquí, abran sus Biblias, cierren sus Biblias, volteen a mirar, sigan adelante. Y crían a sus hijos de la misma manera. Tantas reglas, tantas regulaciones, tantos ritos no son de la Biblia, no son del Señor. Veamos qué dice el versículo 25 del capítulo 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la razón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La octava característica de una persona religiosa es que depende de ritos. En el versículo 25-29 el apóstol Pablo hace algunas observaciones muy importantes acerca de la circuncisión. Esa práctica había llegado a ser un rito
se terminó en eso, en llegar a ser un rito. En los versículos 28 y 29 tenían palabras claves. Él subraya y dice específicamente exteriormente e interiormente. Exterior e interior. Está hablando de la diferencia entre la práctica exterior y la actitud en el interior. Al comienzo de la circuncisión era una muestra de fe. Eso inició con Abraham. Simboliza, una entrega a Dios. Era como el anillo de boda del judaísmo, ¿sí? Es como el bautismo para el cristiano. El anillo de boda no sirve de nada si no hay unos votos de compromiso detrás. Pertenezco a esta mujer, he hecho un compromiso con ella, pero el anillo no vale nada si no hay un compromiso detrás. Y la circuncisión o esa marca, ese rito no sirve de nada si no hay un compromiso detrás. El bautismo no sirve de nada en la iglesia cristiana si no hay un compromiso detrás. Abraham inició esta práctica en el Antiguo Testamento, nosotros lo conocemos, por eso lo llaman el padre de la fe, pero el pueblo comenzó a tergiversarlo y lo convirtió en un rito. Y cada hombre judío pensaba que si estaba circuncidado era la octava maravilla del desierto, del mundo. Si usted le preguntaba a un judío, ¿está bien con Dios? Él va a decir, claro, ¿no es que yo soy circuncidado? Es como preguntarle a un cristiano ahora, ¿usted es salvo? Claro, ¿no es que yo ya me bauticé? Yo ya descendí a las aguas, como dicen algunas personas. Podemos sustituir cualquier palabra de esta para circuncisión y va a ser la misma idea. Podemos sustituir el bautismo, podemos sustituir la membresía en la iglesia, podemos sustituir la cena del Señor y la gente va a hacer lo mismo. Creen que porque tienen una comunión santa con el Señor, entonces ya no van a perder la salvación. No importa cuál rito, todos esos símbolos son inútiles si no hay un compromiso detrás de ellos. Filipenses capítulo 3 dice que si alguien era religioso, ese religioso era Pablo. Y nos habla algunas cosas de lo religioso que era Pablo. Y nos da su testimonio. Vamos a ver el versículos 4 y 5 del capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de la alta sociedad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era perfectamente religioso, cumplía y guardaba toda la ley. Pablo tenía una religión y tenía confianza en la religión. Vamos a verlo, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo que a él le hubieran podido haber pedido su currículum vitae. Un pastor amigo en estos días me habló y dijo, algunos pastores piden el ridiculum, porque es saber como que quién ha hecho, qué ha hecho, a dónde ha ido, cuántos libros ha escrito, cuántas predicaciones, cuántos likes tienes en YouTube. Eso es una tontería. Pablo está diciendo que yo pude haber hecho un cuadrilátero, una pelea y vamos a demostrar quién es quién en la parte de la religión. Y Pablo dice, yo hubiera podido haber sacado todos mis títulos porque tenía toda aprobada, toda la ley yo la pasé, tenía todo para demostrar. Pero todo eso lo tengo por basura, porque mi fe no está puesta en esas cosas, mi fe está puesta en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. En los versículos 28 y 29, que son los dos últimos de este capítulo 2, Pablo concluye con una pregunta y dice, ¿quién es el judío verdadero? Vamos a ver la respuesta porque aún es una de las preguntas más debatidas de la nación de Israel y algunos dicen que es la base de la religión. El judío verdadero consideran que es el que mantiene todavía una dieta alimentaria basado en kosher, en comer toda la comida kosher y obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay muchos judíos culturales y por herencia que son ateos. Hay muchos judíos ateos. O sea, hay hombres que han nacido por su cultura en un hogar judío, pero por la modernidad dijeron, no me interesa seguir estas reglas, yo no creo en ese Dios que ustedes hablan, yo mejor me voy para otro país y vivo como yo quiera. O sea, no encontramos más bien judíos ateos. Hay otros que se han convertido al judaísmo. Ahora hay negros que son judíos, hay orientales que son judíos, hay latinos que son judíos y están tratando de decir quiénes son y están tratando de colarse en la religión judía pensando que tal vez eso los puede salvar. Veamos qué dice Pablo de esa pregunta. ¿Quién realmente es judío? Versículo 28. Dice, pues
No es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, en espíritu, no en letra. Es interesante cuando usted estudia la palabra, estudiar un poquito acerca del griego. Y vemos que dice en el versículo 29, hay un juego de palabras, porque dice alabanza. La palabra alabanza es la misma palabra para judío, ya lo hemos visto, que significa el que alaba o el que alaba a Dios. Ser judío es de Dios, no es de los hombres. Gálatas capítulo 3, versículo 29, Pablo nos dice otra vez quién es el judío verdadero. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo llego a ser heredero de las promesas de Dios sobre Abraham porque yo pertenezco a Cristo. Si yo pertenezco a Cristo, entonces soy judío, porque recuerden cuál es el origen de la palabra judío, el que alaba a Dios. Espiritualmente llego a ser un creyente, llego a ser un judío cuando yo pongo mi confianza en el Mesías. Eso me hace judío, y cuando soy judío soy heredero de las promesas que están en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que me hace ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que me hace ser cristiano? ¿Qué es lo que me hace a mí salvo? No necesariamente alguien que ha sido confirmado, ha sido bautizado, toma la cena del Señor, es miembro de la iglesia, diezma, guarda los mandamientos. No es eso. Es la fe que yo pongo en Jesús. ¿Qué es lo importante de esta sección? Pablo dice que no necesitamos más gente religiosa porque la religión nunca ha salvado a nadie. No importa si se es católico, protestante, judío, hindú, mormón, la religión nunca va a salvar a nadie. Pablo apunta a esas cosas que los judíos confiaban, estaban seguros de su salvación, estaban seguros de la vida eterna, estaban seguros de entrar al reino de los cielos porque tenían la ley. Y hoy vemos que son las mismas cosas que la gente religiosa, en las cuales la gente religiosa confía. Y ya finalizamos con una pregunta. ¿En qué está confiando usted hoy para llegar al cielo? ¿Que fue criado en un hogar cristiano? Maravilloso, porque fue muy bueno, tuvo un crecimiento y una enseñanza desde sus primeros días. Así como cada persona tiene que tomar una decisión para casarse, cada persona debe tomar una decisión para ser creyente. ¿En qué está confiando usted hoy? ¿En una cultura cristiana, en una herencia? ¿En una membresía en que ya se bautizó? Este pasaje sistemáticamente derrumba cada una de todas estas cosas de lo que no es una religión, sino una relación. Si nunca usted ha empezado una relación con Jesús, es el momento para hacerlo. Usted puede llevar un día, hoy, primera vez que escucha esto, una semana, un mes, un año, toda su vida, caminando con la religión cristiana. Pero el Señor está interesado en que usted tenga una relación con Él. Y es muy sencillo, solamente usted tiene que abrir su voz y decirle, Señor Jesús, quiero que en serio entres a mi vida, quiero que ahora sí de verdad entres a mi vida, porque yo no quiero ser religioso. Yo quiero tener una relación contigo, porque lo que transforma no es la religión, es la relación. Dígale al Señor que usted quiere poner su confianza totalmente en Él. Jesús no puso requisitos una expectativa y un estándar muy alto. Solo las personas que tengan de 1,80 m para arriba, que pesen menos de 80 kilos, que tengan una tez de color de piel de esta manera, que se comporten así, asá, que tengan en su cuenta bancaria tanto, van a heredar el reino de los cielos. El único camino, la verdad y la vida es Jesús, y Él dice, nadie viene al Padre si no es a través mío. La única manera, lo leímos la semana pasada, de llegar al cielo, de llegar y estar en nuestro nombre en el libro de la vida, es confesando que Jesucristo es el Señor. Y es lo que tenemos que hacer hoy. Solamente decirle al Señor que queremos una relación con Él. Así que le pido al Señor, y cierro con primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, donde allí dice que debemos vivir de tal manera que hagamos callar a los críticos. Así que usted allí puede decirle, Señor, ayúdame a ser intensamente espiritual y perfectamente natural a la vez. Quiero tener una relación totalmente estrecha contigo. Quiero vivir lo que predico, quiero vivir lo que leo, quiero vivir lo que he aprendido, Señor. Quiero experimentar el poder de tu amor que transforma vidas. Pero quiero hacerlo de una manera natural, que no asuste a la gente que está alrededor mío, que no le ponga un estándar muy alto a la gente que está alrededor mío. Padre, te pido perdón si he sido religioso hasta el día de hoy.
Quiero entender este mensaje que tú has traído a nuestras vidas y quiero ponerlo en práctica en mi vida y quiero empezar a demostrar que soy un creyente de verdad y no solamente que soy una persona religiosa. Así que perdóname, Señor, ayúdame a ver cuáles son mis errores, mis falencias, las cosas en las que me he equivocado hasta el día de hoy, pero sé que teniendo una correcta relación contigo, voy a tener una correcta relación con los demás y así podremos cumplir la gran comisión y es ir hasta lo último de la tierra a compartir las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Empezamos ya el capítulo 3. El capítulo 3 habla de la fidelidad de Dios. Vamos a ver eso. Seguimos todavía en la gran sección del pecado. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Y creo que el Señor ha hablado mucho a nuestras vidas. No les quito más tiempo. Dios les bendiga. Por favor, pongan en práctica cada cosa que aprendamos. Miremos estas 8 características de la gente religiosa. No para juzgar a otros. No empiece a pensar en otras personas. Piense en cómo usted se está comportando y cómo cambiar eso para tener una relación con Jesús. Les bendecimos aquí desde la Iglesia Integral de Restauración. Nos vemos en la próxima emisión de Mensaje del Domingo y nos vemos el miércoles en Estudio de Romanos. Les bendecimos y les amamos mucho. Tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoro.